La profecía se cumplió. Tai Lung había regresado y solo el guerrero dragón podía detenerlo. Pero cuando Po, el torpe panda elegido por accidente, abrió el legendario pergamino, se encontró con una verdad. El pergamino estaba en blanco. Atrapado con las manos vacías y con el maestro del Kung Fu más peligroso a sus puertas, ¿podría Po encontrar el secreto para la victoria dentro de sí mismo antes de que el Valle de la Paz fuera destruido? Grandes historias nacen del cine, pero en esta tierra de cuentos cobran vida de otra manera. Esto es, películas hechas cuento. Érase una vez en el idílico Valle de la Paz un panda llamado Po. Po no era un guerrero, sino un joven muy entusiasta y, para ser honestos, bastante torpe, que trabajaba en el restaurante de fideos de su padre, el señor Pi, un ganso. Mientras su padre soñaba con que Po siguiera con la tradición familiar de los fideos, la verdadera pasión de Po era otra, el Kung Fu. Po era el fanático número 1 del Kung Fu. Sus héroes eran los legendarios 5 furiosos: Tigresa, Grulla, Víbora, Mono y Mantis. Todos ellos vivían y entrenaban en el imponente palacio de Jade bajo la tutela del venerable maestro Shifu. Un día llegó el momento que todos en el valle esperaban, el momento que marcaría la historia, la ceremonia para elegir al guerrero dragón, el único héroe capaz de proteger el valle de cualquier amenaza. La amenaza más temida era el regreso de Tai Lung, un malvado y poderoso leopardo de las nieves, ex alumno de Shifu que había sido aprisionado por sus ansias de poder. Po, desesperado por ver la ceremonia en el palacio de Jade, intentó llegar al lugar, pero su torpeza y su peso lo hicieron fallar una y otra vez. Cuando parecía que ya no había esperanza, en un intento desesperado por cruzar el muro, Po se ató a una silla llena de fuegos artificiales. El resultado fue un caos. La silla estalló y Po fue lanzado por los aires, aterrizando de manera completamente accidental, justo en el centro del patio de Jade. En ese preciso instante, el sabio maestro Wu Wei, la tortuga milenaria y fundador del Kung Fu, estaba señalando al elegido. Para asombro de todos los presentes, el maestro Shifu, los 5 furiosos y toda la multitud, el dedo de Wu Wei no señaló a la poderosa tigresa, sino a Po, el panda que acababa de caer del cielo. Po no podía creerlo. Shifu y los 5 furiosos estaban enojados e incrédulos. ¿Cómo podía este torpe y gordo panda ser el guerrero dragón, el salvador del valle? Pero el sabio Wu Wei había hablado. No existen los accidentes. Y así, el destino del Valle de la Paz quedó en manos de un panda que no sabía nada de Kung Fu y apenas podía caminar sin tropezar. La vida de Po cambió de un día para otro. Instalado en el venerable palacio de Jade, se encontró viviendo con sus ídolos, los 5 furiosos, quienes lo miraban con una mezcla de desprecio e incredulidad. El maestro Shifu estaba furioso. Su vida se había dedicado a entrenar a los mejores guerreros. Y ahora el destino le entregaba a un panda glotón. El entrenamiento de Po fue un desastre divertido. No podía hacer una sola postura, se tropezaba con el aire y pasaba más tiempo intentando robar comida que practicando Kung Fu. Shifu, desesperado, intentó todo, pero la ineptitud de Po era total. El objetivo de Shifu era simple: hacerlo renunciar para poder elegir a un guerrero dragón real. Sin embargo, Po, a pesar de la humillación, nunca se dio por vencido, simplemente porque amaba el Kung Fu con todo su corazón. Mientras tanto, la amenaza del antiguo alumno de Shifu, Tai Lung, se hacía realidad. El poderoso y despiadado leopardo de las nieves, prisionero por décadas en la prisión, logró su espectacular escape. Tai Lung tenía un solo objetivo: reclamar el pergamino del dragón que él creía que era legítimamente suyo. La noticia del escape de Tai Lung sembró el pánico en el Valle de la Paz. Shifu, al escuchar la aterradora noticia, se dio cuenta de que el tiempo se acababa. El maestro Wu Wei, antes de ascender a los cielos en una nube de pétalos de durazno, dejó un mensaje final a Shifu: debes creer. Shifu, con el corazón roto por la partida de su maestro y el pánico del valle, se dio cuenta de que no tenía más opción que aceptar el destino. Pero, ¿cómo entrenar a alguien que solo se mueve por la comida? Shifu observó a Po.
un panda que podía devorar 20 panecillos sin respirar y que podía saltar increíbles alturas. En ese momento la mente de Shifu se iluminó. El camino para el guerrero dragón de la profecía no estaba en la disciplina, sino en la comida. El maestro Shifu adoptó una táctica radical y secreta: usar la comida como herramienta de entrenamiento. Los panecillos, los fideos y las galletas se convirtieron en las recompensas y obstáculos que guiaban a Po. Si Po quería comer, debía moverse como un guerrero. Bajo este nuevo y poco convencional sistema, Po hizo progresos asombrosos. Su cuerpo, aunque todavía grande, se movía con una velocidad y agilidad antes impensables. Shifu por primera vez sintió una chispa de esperanza. Mientras Po perfeccionaba sus habilidades, Tai Lung finalmente llegó al Valle de la Paz. Los 5 furiosos, decididos a proteger su hogar y demostrar su valía, salieron a interceptarlo en el puente de cuerdas. La batalla fue feroz y dramática, pero a pesar de su heroísmo, los 5 furiosos fueron derrotados brutalmente por el poder de Tai Lung y regresaron al palacio de Jade gravemente heridos. Con los 5 furiosos fuera de combate y Tai Lung acercándose, Shifu comprendió que no quedaba tiempo. Llevó a Po al lugar más sagrado del palacio, la sala donde se guardaba el pergamino del dragón. Con gran solemnidad, Shifu le entregó el pergamino legendario a Po. El panda, emocionado y lleno de una esperanza que nunca antes había sentido, lo abrió frente a todos los presentes, los heridos 5 furiosos y Shifu. Pero en lugar de las palabras de poder que esperaban, el pergamino estaba completamente en blanco. La esperanza se esfumó. Shifu y los 5 furiosos cayeron en la desesperación. Po, devastado al darse cuenta de que no era el elegido y al oír la voz de Shifu ordenando a todos que evacuaran, huyó. De vuelta en el restaurante de fideos de su padre, Po se preparaba para escapar cuando su padre le reveló el secreto de su famosa sopa de fideos. No había ningún ingrediente secreto, solo se necesitaba creer que era especial para que lo fuera. En ese momento de iluminación, Po comprendió el significado del pergamino en blanco. Él mismo era el ingrediente secreto. El poder no venía de un texto, sino de la fe en sí mismo y en su propia autenticidad. Po se dio la vuelta y se dirigió rápidamente al palacio de Jade para enfrentar a Tai Lung, que ya estaba atacando a Shifu en busca del pergamino. Po se interpuso valientemente entre su maestro y el villano. Tai Lung se burló del aspecto regordete y la falta de disciplina de Po. Sin embargo, Po no se inmutó. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra que el palacio hubiera presenciado. Tai Lung era rápido y poderoso, pero Po tenía una ventaja única: su cuerpo grande y flexible. Mientras Tai Lung aplicaba golpes maestros, Po los absorbía gracias a la grasa y al rebote de su vientre. Po, con un ingenio inesperado en su entrenamiento con la comida, comenzó a usar su peso y su torpeza natural como un estilo de Kung Fu completamente nuevo. Lo que para otros era una debilidad, para él era una fortaleza. Tai Lung no podía creerlo. No importaba cuán duros fueran sus golpes, Po rebotaba y su grasa hacía que las técnicas de agarre fueran inútiles. La batalla se trasladó del palacio al Valle de la Paz en una persecución de vuelo alto. Finalmente, Po inmovilizó a Tai Lung y, recordando una técnica casi imposible, ejecutó la llave del dedo Wuxi. Con un destello de luz dorada, el poderoso Tai Lung fue derrotado y desapareció para siempre. El Valle de la Paz estaba a salvo. Po regresó al palacio de Jade, donde el maestro Shifu, al borde del desmayo, lo miró con un profundo orgullo. Shifu se había equivocado y su fe en su alumno había sido recompensada. Po se convirtió en el verdadero guerrero dragón, aceptado por los 5 furiosos y aclamado por todo el valle. Detrás de cada historia hay una lección que merece ser contada. Espera un segundo, ¿ya estás suscrito? Ve ahora, activa la campanita y no dejes que esta historia se quede solo en tu memoria. Suscríbete y acompáñame en cada nuevo cuento. El cuento de Kung Fu Panda nos enseña que tú eres el secreto. La auténtica grandeza no se encuentra en pergaminos, sino dentro de ti. El ingrediente secreto eres tú. Acepta tus peculiaridades. A veces lo que puede ser tu debilidad, cuando las abrazas, se convierten en tu mayor fuerza.
y la fe inquebrantable. El verdadero poder surge cuando dejas de dudar y eliges creer incondicionalmente en tu potencial, incluso cuando nadie más lo hace. El camino del héroe es encontrar la fe en sí mismo.